Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque hemos llegado a un tema muy interesante, un tema que realmente nos converge mucho, a muchos nos encanta, ¿cierto? Y que corresponde, como su nombre lo dice, al género dramático, ¿listo? Creo yo que con la sola imagen ustedes ya están asociando cuál es este género tan interesante, tan bonito y tan cautivador. Pues bien, mis chiquitos bellos y hermosos, el género dramático es un género muy especial, un género que quizás toca no solamente la esencia del ser, sino en conjunto pone a prueba una serie de habilidades y destrezas de sí mismo. Consiste principalmente en aquel género que traslada episodios específicos que pueden ser de conflictos, que pueden ser de la vida real, que pueden ser de nuestro contexto, a través de unos diálogos y personajes y los lleva en una puesta en escena, logrando cautivar a su público y logrando de alguna manera, ¿cierto?, encantar a través de estas historias, porque cuando nosotros observamos una obra de teatro, una obra que está siendo representada, inmediatamente nos cautivamos por esa historia, nos dejamos incluir en todo su trama y vamos poco a poco sumergiéndonos en una maravilla de historia. Entonces es un género que tiene personajes, que tiene diálogos, que tiene un trasfondo para lograr su esencia propia y lograr llevar a realidad cada uno de estos elementos. Por lo tanto, ha de reconocerse dos aspectos muy importantes, aunque vamos a ver con detenimiento muchos más, y es el primero que corresponde a los personajes. Sin personajes no existe el género dramático. Ahora la manera en que aparezcan esos personajes puede cambiar muchísimo, porque nosotros estamos hablando del drama, que el drama es contar una historia, ¿cierto? Dramática significa que va convergiendo, que sucede en medio de problemas y dificultades y que probablemente al final se resuelve. Pero los personajes hacen la magia porque son ellos quienes le dan la vida a esta historia. Y por su parte también tiene otro elemento muy importante que corresponde a la escenografía. A veces están los personajes, pero si no está el contexto, el alrededor, pues como que no nos parece que esa sea una historia, ¿cierto? Si nosotros vamos a hacer una obra de un restaurante y de repente colocamos unos árboles o estamos, digamos, en una cascada, pues no es muy referente. Entonces la escenografía tiene que tener el contexto adecuado para que esa obra trascienda, para que llegue a tus venas y sea algo mágico. Entonces, en su estructura, pues generalmente tiene un conflicto, un desarrollo, un drama, y es alrededor de ese conflicto se va desarrollando toda la historia y cuando ese conflicto se empieza a desarrollar, pues al final tenemos un desenlace o ya lo podríamos decir, ¿cierto? Como un final de esta historia o de esta aventura. Entonces, en resumen, mis chiquitos bellos, podemos decir que el género dramático es uno de los más importantes, ¿cierto? Y apareció en las primeras civilizaciones del mundo. No es algo que de pronto nos hayamos inventado ahorita en este siglo, ¿no? Sino por el contrario, desde la antigua Grecia viene este género tan maravilloso, porque ahí surgieron sus primeros brotes y a medida que ha pasado el tiempo, pues probablemente hemos encontrado que ha evolucionado y ha venido cambiando. Vamos un poquito a sus antecedentes. Resulta que en la antigua Grecia había algo muy importante que lo llamaban los rituales dionisiacos, eran en honor a Dionisio. Y estos rituales duraban 5 días y se celebraban siempre en primavera y en invierno. En esos rituales, pues digamos que al comienzo se hacían solamente obras que eran solamente con acompañamiento musical y que eran un poco recitados. Con el tiempo se fue pensando pues que estas obras debían mejorarse en un poquito y para mejorarse se empezó a pensar en nuevas ideas y se empezó a mirar, bueno, ¿qué hacemos entonces para que acudan más personas a estos rituales dionisíacos, pero a su vez, ¿cierto? Esto genere y sea más atractivo, sea más llamativo y realmente nos sintamos a gusto. Y ahí, justo en medio de esa necesidad, nace el teatro en el año 534 a.C. Empieza a surgir el género dramático.
Entonces, ¿de qué se trataba entonces este género dramático? Ya consistía en hacer una representación, ¿cierto? Ya con personajes, quienes pues en su medida en la antigua Grecia utilizaban era una serie de máscaras y pues ellos a través de esas máscaras, ¿cierto? Iban mencionando una serie de textos y a través de sus diálogos pues se iba generando el trama y se iban generando estas obras. Pero puntualmente, ¿cierto? Ya vamos viendo cómo este género dramático pues trata un conflicto específico y en torno al conflicto pues van apareciendo un sinnúmero de personajes, ¿cierto? Que le van dando vida a esta historia. Entonces en sí, para que tengamos claro, el género dramático consiste en la puesta en escena, ¿cierto? De una obra o de una historia que es, ¿cierto? Representada a través de una serie de personajes. ¿Listo? Entonces, pues sus textos o los textos que nosotros llevamos allí al teatro y que vamos a representar se caracterizan principalmente por el empleo del diálogo, que es lo que nuestros personajes constantemente están mencionando, y que a veces, cierto, existe una figura del narrador o a veces no existe una figura del narrador, ¿cierto? Eso ya ha evolucionado un poquito, porque digamos que han habido como cambios importantes. Estos actores pues tienden a ser como el centro de atención y son realmente quienes nos producen todas esas emociones y estos sentimientos cuando estamos viendo una obra de teatro. Entonces, el principal representante del género dramático, pues como lo venía diciendo, es el teatro. Hay otras figuras o digamos que es otros tipos, ¿cierto?, de representaciones teatrales, ¿cierto? Y que tienen características particulares. Por ejemplo, lo que hacemos con los títeres, ¿cierto? Ahí también trasladamos una historia o le estamos dando vida a una historia, pero de una manera muy diferente porque los personajes no son reales, sino son personajes, ¿cierto? Que son diseñados a través de un títere, pero ellos están contando una historia, ¿cierto? O cuando hacemos el teatro de sombras, en el teatro de sombras también con la magia de las sombras se crean personajes y estos personajes empiezan a contar historias magníficas y divertidas. O el teatro como tal que oficialmente, digamos, actúan personajes reales con su vestuario, con el aprendizaje de un diálogo y van encontrando en el teatro esa magia única que nos cautiva. Entonces ya lo decíamos, pues el teatro procede del griego teatrón, que puede traducirse como el espacio o el sitio para la contemplación. Acordémonos que los griegos pues lo hicieron como un ritual dionisiaco y ellos lo hacían de una manera para llamar más gente, para atraer más y para consolidarse, digamos, como a nivel artístico como uno de los actos culturales más importantes de la época. Forma parte del grupo de las artes escénicas, de las artes donde se produce el movimiento, la expresión corporal, todo lo que tiene que ver con nuestro contexto, con nuestro lenguaje verbal y con el kinésico que tiene relación con las manos, con el cuerpo, con todo ello. Requiere algunos elementos para poderse hacer. No podemos entonces hacer teatro por sí o simplemente decir vamos a hacer teatro y no prepararlo. Por el contrario, requiere pues un espacio donde se van a hacer las representaciones. Alguien que dirija la obra de teatro, pues si bien todos podemos aprendernos, pero sí necesitamos a alguien que nos ayude a coordinar. Unos actores que son quienes le dan vida, digamos, a estas obras teatrales. Una área escénica, pues esa área escénica es especialmente donde se va a hacer la representación ya de la obra y esta área tiene que tener algunos elementos cautivadores como iluminación, como escenografía, como proyecciones, todo eso realmente llama mucho la atención. Es distinto ver una obra, ¿cierto?, donde nosotros veamos al Chavo del Ocho, veamos el Barril, a una obra donde decimos que estamos representando al Chavo del Ocho, pero no vemos ni el vestuario del Chavo del Ocho, no vemos el barril, no vemos la vecindad. Entonces es muy diferente. Cuando nosotros realmente contextualizamos y marcamos escenográficamente, esto lo logramos porque ahí es donde nosotros estamos haciendo una muy buena representación. Importante que también tiene pues un texto, este texto, ¿cierto? Este guión que es el que realmente los actores pues le dan vida, debe tener una historia muy llamativa, debe ser algo que realmente nos cautiva.
El vestuario que les mencionaba, cada personaje debe tener un vestuario adecuado en relación al personaje que está interpretando. Si yo quiero hacer un personaje de ardilla y me visto de oso, pues no va a ser coherente mi vestuario con mi personaje. Entonces eso tiene que ser muy coherente. Un público, ¿por qué? Porque es que estas obras están diseñadas para ser representadas ante un público y el público es quien realmente da esa crítica constructiva y es quien realmente, digamos, goza el privilegio de entender, de dejarse emocionar por cada minuto de la historia y es quien realmente va a ser como ese motor de satisfacción para nuestros actores quienes están preparando con anterioridad toda una obra especialmente. Bien, recordemos que en el espacio teatral, ¿cierto? Debemos también incluir aspectos como un escenario, una sala o una orquesta. A veces, ¿cierto? En los grandes teatros, pues el escenario es un lugar un poco más alto y este queda, digamos, en dirección longitudinal a la vista del público. Y el público pues va en un lugar un poco más bajo para que ellos puedan, digamos, que observar la representación teatral. Últimamente se está haciendo en forma de escalera, entonces de alguna manera el público tiene todo el tiempo, permanentemente está observando y no se puede perder ningún detalle de la obra. A su vez, pues una sala, ¿cierto? Entonces en esta sala es donde va el público y una orquesta, ¿por qué? Porque generalmente estas obras de teatro están muy enriquecidas de efectos de sonido que cautivan, de música, de espacios donde realmente le damos vida y le ayudamos a efectos sensoriales. Entonces ahí en ese aspecto, mis chiquitos, a veces se deja un espacio muy importante para la orquesta, quienes son los que se encargan de esa parte. En la dirección escénica, a veces nosotros no vemos esta personita porque él está, digamos, detrás del telón, pero es encargado de muchas cosas. La más importante quizás es verificar la materialización de un espectáculo dramático. ¿Qué significa esto? Llevar y concretar el texto realmente en una puesta en escena, darle vida a ese texto que vaya más allá de las letras y llegue realmente al espacio donde queremos, que es a la representación ante el público. Entonces, por lo tanto, pues digamos que tiene que comprender muy bien el texto. Si no analiza bien el texto y da una instrucción equivocada a un personaje, pues en ese momento entonces va a cambiar la historia y va a surgir una serie de inconvenientes. Él debe proponer o hacer una propuesta escénica, él debe sugerir, bueno, se ve mejor de esta manera, es mejor que aparezcas por este lado, por el otro lado. Él debe, digamos, estar muy bien pensando en esos detalles para que el público lo pueda observar bien y para que realmente quede una buena puesta en escena. Debe coordinar todas otras funciones, es decir, si va a haber un efecto de luz, que quien está encargado de la iluminación la enciende en el momento preciso, si va a haber un efecto de sonido, entonces que coordinar con la orquesta o quienes están encargados del sonido, entonces debe coordinar muchas funciones, ¿listo? Debe manejar también algunos elementos de la puesta en escena, entonces si tienen que cambiar la escenografía, si tienen que cambiar los cuadros, si tienen que de pronto cambiar los elementos que están ahí, cerrar el telón, toda una serie de sinnúmeros. Él tiene una tarea muy complicada porque es lograr coordinar a todas las personas que se están encargando de la obra de teatro para que realmente sea un éxito total. Entonces, en esa medida, mis chiquitos bellos, cuando hablamos de obras de teatro, pues nuestra imaginación vuela. Cualquier historia puede ser una grandiosa obra de teatro. Necesitamos de magia, de seriedad, de responsabilidad, porque no solamente es ir, reír, sino que estás comprometido con un público para hacer obras magníficas. Entonces, estas obras de teatro, ¿cierto?, deben contar una historia y deben ser escritas para representarse ante un público, ¿cierto? Porque es diferente de pronto hacer un lenguaje lírico a lo que tiene que ver con un lenguaje dramático que en su fin principal es enriquecido con muchos diálogos. Listo, mis chiquitos bellos, entonces ahí para que lo tengan en cuenta, ya sabemos que el texto dramático es donde aparecen los diálogos de los personajes y las acotaciones. El texto espectacular es la puesta en escena del texto dramático y tiene en cuenta efectos como la escenografía, la iluminación, el vestuario y la música.
El diálogo que ya lo mencioné bastante, ¿cierto? Es donde entonces los personajes pues entran a hablar y estaría el personaje con su diálogo respectivo. Estos tres elementos realmente los vamos a ver con mayor profundidad más adelantico, entonces vamos entonces a pensar todo esto del teatro. Espero que les esté gustando, espero que estén motivados a lo que viene y ya nos vemos en el chat.